Para comenzar, a mí me gustaría ir un poco al pasado. Acá tengo Martínez Estrada con la edición de Jorge Álvarez. Vos en la edición del 2007, en la edición definitiva, omitís deliberadamente el capítulo del Leviatán, en el cual vos hablas de dictadores buenos y dictadores malos, ¿no? Idea absolutamente equivocada. No, saco eso y saco la parte de economía, donde reivindico la... ¿Cómo se llama? Una economía que expropie y que redistribuya. Sí, sí, esas dos partes las saqué porque no son salvables. Nada, no hay nada salvable en eso. Pero vos hablas específicamente de algo que después sí se puede relacionar con cosas de tu historia, que es el César o Napoleón como dictadores buenos. Hegelianamente, vos a Napoleón todavía lo seguís apoyando. Napoleón sale de la Revolución Francesa. Y los dictadores que yo desprecio salen de dictaduras despóticas, de despotismos, como el caso de Hitler. Pero el caso de Napoleón es aparte. Claro, y bueno, pero aún así, vos en ese sentido, me gustaría saber cuál es tu visión actual sobre la redistribución de la renta, como vos hablabas acá, expropiándoselos a las personas, digamos, a las dueñas de la tierra, para dárselos a los campesinos desposeídos. ¿Cuál es tu visión actual? No. En fin, eso llevaría mucho. Yo no he estado trabajando tanto en las ideas de Grabois y demás. No, eso no. Expropiaciones, no. Bueno, y hay un autor que Martínez Estrada escribe mucho, que es Enrique Hudson, y que está ampliamente criticado en tu libro, sí. Y que vos básicamente decís que la naturaleza es de derecha, ¿no? ¿En qué te basas para hacer esta Esa es una frase de Simón de Beauvoir, la naturaleza es de derecha. Es una metáfora, en el sentido de que la civilización va acotando la naturaleza. Y bueno, la naturaleza sigue siendo bárbara. Mirá las cosas que están pasando. Por todas partes, incendios, terremotos, tsunamis, huracanes. Claro, pero vos hablas de que el retorno acá, por ejemplo, lo que puede ser Quiroga, que había hecho una casa con sus propias manos, sí. Que era amigo de Martínez Estrada, para vos es como una especie de preludio del hipismo y del... Y sí, en cierto modo. No, es a su vez una secuela de lo que fue ya en Estados Unidos, este hombre, ¿cómo se llama? El creador de Kerouac, el movimiento beat, ¿no? Thoreau. De Walden. Ese fue, sí, de Walden. Ese fue el creador de ese tipo. No, me parece que es una utopía interesante para personas, no para una sociedad. Claro. Y en tu libro, Martínez Estrada, Una rebelión inútil, aparece ya un tema que va a ser muy recurrente a lo largo de tu obra, que es el análisis del romanticismo, pero principalmente enfocado en el romanticismo político, ¿no? Que vos sos un gran crítico del romanticismo político. Me interesaría abordar un poco el tema del romanticismo como filosofía y como literatura, pero los aspectos positivos que rescatarías de este movimiento. Y bueno, el romanticismo es, como todos los movimientos, es muy diverso, muy divergente. Sobre todo, una diferencia fundamental estaría entre el liberalismo francés y el liberalismo alemán. El liberalismo alemán sale de una sociedad muy atasada, despótica, y que lucha contra Napoleón, que era en cierto modo el progreso en ese momento. Lucha contra la Revolución Francesa, el romanticismo alemán. Y el romanticismo francés es todo lo contrario. Surge de una revolución progresista, totalmente. Culmina con Napoleón. En el romanticismo francés, ¿no? Como con Rousseau, tiene también una raíz importante de lo retrógrado. También Rousseau es un poco disociado, porque no todo es malo, Rousseau. No todo es malo.
no es mi ídolo, pero tampoco todo es malo. Este matiz es interesante, ¿no? Hay matices. Sí, sí, no todo es malo. En el caso de Herder, por ejemplo, que es un personaje que vos abordás en muchos Del aspectos. romanticismo alemán menos, porque influyó muchísimo más en toda la reacción. Yo estoy en contra del romanticismo alemán. ¿Nos rescatarías algunas ideas o algunos aspectos por ahí interesantes de la obra de Herder, por ejemplo? Tendría que leerlos ahora. Pero bueno, ya en ese libro, ¿no? Que es el primero, más allá de que hayas escrito en Sur y en otros lugares, es el primero, ya está ahí, digamos, lo que sería el Sebrelli, todo lo que va a hacer después, que es el ataque... Todo, sí. Sí, el... En el primero, sé quién fue que dijo que en el primer libro ya están todos los demás. Efectivamente es así. ¿Y cuál es el derrotero de Martínez Estrada? O sea, ¿es un tipo que para vos ha quedado justamente olvidado o vale la pena No, yo creo que en la historia argentina, un personaje de la historia, pero hoy día no puedes rescatar nada de Martínez Estrada. ¿Ni siquiera los poemas, la parte más literaria? No. Que no es la más importante la literaria. Claro, aparte, en ese momento, por ejemplo, si pensamos en el primer capítulo, ¿no? En lo que es el escritor argentino en 1930, había ya una gran tradición, que se puede ver en Mallea, en todas esas personas. Bueno, Mallea, ¿no? Es posterior. Mallea es muy inspirado en Martínez Estrada, pero con otro estilo, más retórico. Influyó mucho, y todavía hoy influye en escritores actuales y que a Mallea le repugnarían, como el Horacio González. Horacio González es un idólatra de Martínez Estrada. No sería la recíproca. Pero Martínez Estrada termina siendo pro-cubano al final. Una locura. Al final termina criticando el castrismo. Eso está muy bien detallado. Claro, tuvo varias facetas este personaje. Primero porque los cubanos no le dan la menor importancia. Le dan ahí una piecita para que escriba y se olvidan de él. Ni siquiera el Che se perdió su tiempo en ir a verlo. Él no vio nunca al Che. A Fidel Castro no estoy seguro, pero al Che no lo vio nunca. No le daba ninguna importancia. Sin embargo, en su libro lo amargó mucho. En su libro se rescata, digamos, la figura de Estrada por sobre lo que usted llama los discípulos con menos talento, y uno de esos es Kush, ¿no? Kush sí se sigue leyendo y es una versión casi radicalizada, ¿no? De algunas ideas retrógradas de Estrada. Sí. Y Kush sí que se ha actualizado. Muchos tercermundistas actuales reivindican a Kush. En la Facultad de Filosofía y Letras es casi un ídolo. Sí, eso fue como lo que sobrevivió, ¿no? De la obra de Estrada, sus No, discípulos. yo ahí no rescato nada porque no tenía un buen estilo. Martínez Estrada por lo menos tenía una prosa atractiva, a veces se le iba la mano, pero a veces tenía cuando describía, no desde el punto de vista filosófico, que no hay nada que rescatar, pero desde el punto de vista literario, esos capítulos de radiografía, por ejemplo, sobre la noche en Buenos Aires. Un poco inspirada en las descripciones de Sarmiento, ¿no? Está como la parte sarmientina, ¿no? De Estrada, es lo que le hace por ahí lograr esas descripciones de inspiración en Sarmiento. Sí, pero Sarmiento no cae nunca en esa exaltación de la naturaleza y en esas disquisiciones de cualquier cosa. Claro. Era más medido. Claro, bueno, y en tu libro clásico, ¿no? En Buenos Aires, vida cotidiana, a mí lo que me interesa saber sobre ese trabajo en particular es el trasfondo filosófico, ¿no? Vos marcás bien que te interesa la Escuela de Sociología de Chicago, pero más allá de esto me gustaría que expliques un poco si vos, por las descripciones que haces, te habías basado en Proust y en Sarmiento en ese momento. O sea, no, la Escuela de Frankfurt todavía no. No, de Chicago. La Escuela de Chicago sí, indudablemente sí. ¿Y respecto a Proust y Sarmiento? Sarmiento sí. Sarmiento sí, y el existencialismo. La Escuela de Frankfurt llega un poco después. Yo decía, ¿no? Porque Sarmiento hace la tipología de los gauchos,
que vos haces la tipología de las clases, ¿no? En ese sentido, ¿hay cierto paralelismo o fue algo accidental? No. Yo no recuerdo que hubiera pensado en el gaucho al hablar de las clases sociales, para nada. Me interesa la parte de que describís la vida sexual en Buenos Aires en esa época. Yo cuando difundí, ¿no?, citas de esta obra, a todos les llamó la atención porque les parecían como citas muy actuales, como que se seguían aplicando a la vida sexual de hoy en día, y me imagino que en su época, ¿no?, en los 60, Fue la primera vez que esas descripciones, claro. De ahí fue el éxito que tuvo, el escandaloso, ¿no? Claro. Nunca se había hablado del sexo de esa forma. Los autores fundamentales para mí en el aspecto sexológico fueron Kinsey, ¿no? ¿Quién? Kinsey, el del informe Kinsey. El informe Kinsey, y eso fue fundamental. Y Havelock Ellis. Havelock Ellis. Havelock Ellis. ¿Y recuerdan las reacciones que provocó, ¿no?, esas descripciones sexuales tan adelantadas a su tiempo? Generó escándalo, críticas de la sociedad pacata. Asombró, y la gente, y fue uno de los motivos del gran éxito del libro. Era la primera vez que se escribía sobre sexo en la Argentina, salvo algunos libros muy olvidados. Sí, también continuó en tu obra, ¿no? En Cuadernos hay un capítulo, ¿no?, sobre Sexus, se llama, y hay en entrevistas también donde usted cuenta cómo es la vida sexual, ¿no?, del sector homosexual en Buenos Aires también, que no es una entrevista, debe ser de los 80, si no me equivoco. También era como impactante hablar de eso en esa época, ¿no? Sí, muy impactante. No existía el sexo. En ese aspecto, ¿considera que por lo menos en lo que es argentino o lo que está más familiarizado de la ciudad de Buenos Aires se progresó al charlar de sexualidad más abiertamente? Ahora, por ejemplo, en los medios, en la televisión, el sexo ya empieza a ser como más cotidiano. Sí, ahora sí. Cambió el mundo completamente, y también cambió la Argentina. Sí, ahora sí. Bueno, y algo que es muy interesante de ese libro, cuando haces la tipología de la burguesía, nombrás a las grandes familias patricias, ¿no? Hay una visión muy despectiva cuando vos hablás de, no sé, de los Bunge, de los Álzaga, de todas esas personas. ¿Seguís manteniendo todavía esa...? Muy moderada, Esa era muy la influencia de los nacionalistas. Muy moderada. Bueno, por ejemplo, mi opinión sobre Victoria Ocampo cambió completamente. O yo la considero una persona muy meritoria por la difusión de la literatura europea, por ejemplo. Es un personaje muy interesante. Y aparte, y los libros de ella son, en cierto modo, una especie de proustianismo criollo por la descripción que hace de ámbitos y de ambientes y de personajes y demás. Son interesantes los testimonios de Victoria Ocampo. No es una gran escritora, nunca llegó a escribir un gran libro, pero los testimonios son interesantes. Pero ahora, digamos, al vivir en Barrio Norte, y vos en ese momento criticás al Barrio Norte, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que cambió en ese momento? El Barrio Norte de hoy es un barrio de centro, más que de norte, de alrededores del centro. Hoy la gente rica no vive en esta zona, no vive. La gente rica hoy vive en Nordelta. En Nordelta, Puerto Madero. Puerto Madero. Sí. Hoy la gente rica vive en Puerto Madero, Nordelta algunos, pero no todos les gusta eso, porque eso es más para la gente pero más como un poco como lugar de verano. Pero básicamente es nadie se le ocurre Barrio Norte. Si Barrio Norte tiene todavía un prestigio, es de Las Heras para el norte. De Las Heras para el sur, carece de todo prestigio. Y, o sea, acá hay una cita que es muy interesante, que decís que el espíritu de la aristocracia es como una especie de propiedad heredada e intransferible, que tiene como una relación mágica, ¿no? Digamos es una que metáfora. Sí, pero digamos que hay como una especie de desprestigio hacia quien recibe una herencia, porque decís que eso es como una especie de halo místico, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión, digamos, para las familias patricias que hoy viven de
de herencias, ¿no? No, pero esa familia que vive de herencias también ya es insignificante, Decadente, ¿no? decadente por completo. ¿Y cómo cambió tu opinión, ¿no?, de las clases altas, tu visión sociológica, filosófica de las clases altas, antes y después de la saga de los Anchorena, por ejemplo? Ahí vos tuviste que ponerte a investigar Sí, pero toda... en la saga de Sancho Arena hay dos versiones. Sí, sí, sí. Caída de Ocaso, no. Caída de Ocaso es un libro también que yo detesto. La saga de los Las Anchorena. sagas Anchorena ya van a ver que hay diferencias. Yo hablo del campo actual, que el campo actual es que es progresista, es una industria, es la única que aporta realmente riquezas, cambiado completamente. Claro. Cambió el país, lo cambié yo. La gente del campo de hoy no tiene nada que ver, los anchorenas no existen más. Andá a buscar una anchorena, los encontrarás trabajando en un empleo, pero... En el libro Cuadernos hay una frase que dice que una anchorena fue a comprar, ¿no?, el libro, Caída y Ocaso, y dice, no, Auge y Ocaso, si no me equivoco, o Auge y Caída, y dice que lo compró para saber cómo era el auge porque No, solo conoció la caída. Esa es una anécdota real. Sí, sí, sí. Lo dijo Teresita Anchorena. Teresita. Se lo dijo fue a la casa de José Bianco con el libro en la mano, en la primera edición. Y Pepe le dice asombrado, pero ¿qué haces con ese libro, Teresita, que habla tan mal? No, dice, yo lo estoy leyendo porque yo solamente conocí la caída de los Anchorena, el apogeo no lo conocí nunca. Es una ironía real, por otra parte. Y ese O trabajo... lo que se dice, hoy hay más Anchorena que plata. Anchorena, el apellido Anchorena sigue existiendo muchísimo. Pero es más vulgar, ¿no? No tienen plata. Claro. Yo no diría lo mismo de los Alzogaray, ¿eh? Los Alzogaray se siguen manteniendo, Sí, pero los Alzogaray no eran tan famosos en la época de la apogeo. ¿Quién los conoció? El apellido Alzogaray ni figura en mi libro. No eran tan famosos. Los Martínez de Oz, sí. Los Martínez de Oz, sí. Y siguen siendo. Después de este libro, ¿no?, de los Anchorena, no volvió a lo que es la investigación biográfica, la investigación más histórica dura, ¿no? Siguió con los ensayos. Si tuviera que volver, ¿no?, hipotéticamente, a escribir una biografía, la historia de una familia, ¿qué familia elegiría? Podría ser, no sé, haciendo un paralelismo con los Anchorena, los Kirchner, por ejemplo, o alguna familia que le interese investigar. Pero ¿quiénes no son? No, pero son el poder, representan el poder. Los ricos. O sea que le siguió interesando ese aspecto, ¿no?, sociológico de las familias ricas, estudiar cómo... Sí, pero las familias ricas en muchos casos eran pobres. Eran choferes de los chorros. Claro. Un chofer de los ricos de hoy es que son aparte y son mafiosos. Por eso, sí, sí. No volvería a tocar ese aspecto filosófico y sociológico de investigar la biografía de una familia entera. No, porque es muy especial. La oligarquía argentina ya no tiene no tiene esa chispa, ¿no? Comparación que puede tenerse con la oligarquía norteamericana, que es realmente productiva y activa. Claro. No, bueno, hay un tema que me gustaría traerlo para hoy, que es básicamente como decir que la clase media no tiene conciencia de clase, ¿no? ¿Cómo reflexionas hoy en día? O si Sí, consideras... también lo hago con mucha más mesura. Hoy lo hago con mucha más mesura. ¿Sigue valiendo para vos el término conciencia de clase? No hay clases sociales hoy, son grupos, pequeños grupos. Clase obrera no existe hoy. La mayoría inmensa de las multitudes que salen a la calle todos los días a gritar en contra del gobierno son lumpen en muchos casos. La clase media, sí, el trabajo se ha disminuido en tal forma. Ya la clase obrera en la época ya la clase obrera, Marx mismo lo dice, no lo digo yo, las clases están destinadas, que la clase obrera está destinada, la clase media y aún la clase obrera están destinadas a desaparecer. Lo dice el último Marx.
no lo digo yo. El último Marx, el Marx inédito, es el mejor, dice eso. Hay una cosa... Y hoy la clase media es la clase mayoritaria, y aún esa está en declinación total. Y bueno, hay un tema que yo diría que la clase predominante es la lumpen, un término que uso yo, la lumpen burguesía. Son burgueses que tienen plata, pero al mismo tiempo son gente muy burda, algunos de orígenes, algunos eran choferes, el chofer de Kirchner. Bueno, es decir que y tienen millones, son ricos. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho de lo que caracterizás, que son por supuesto las costumbres. Vos criticás una polémica entre Romero y Mujica, ¿no? Manuel Romero tendría las películas más clasistas, digamos, con más conflictos. Sí. Y los pequeños burgueses encuentran en la ficción, ¿no?, una especie de refugio de su vida rutinaria y aburrida, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy en día ese tipo de cine? ¿Te parece? Mira, Romero cuando habla de la clase baja, sobre todo habla de los bohemios, que esos son los únicos que él conocía, porque es decir, la gente de cabaret y demás. Y Francisco Mujica hace una reivindicación de la clase media, ya la clase media, que vos criticás en este libro. que yo critico. Y hoy a Francisco Mujica sí lo reivindicarías. Sí, bueno, Romero me parece mejor, artísticamente me parece mejor Romero. Sí. Y hay una cosa, ¿no?, que a mí me llama la atención, ¿no?, que lo hemos hablado varias veces, que vos crees que el villero actual es distinto del lumpen que vos analizabas en esa época, pero es raro, ¿no?, porque encontramos lo mismo, matones, violencia... No, pero hay mucho menos. Yo siempre te pongo el ejemplo de que yo pasaba todas las noches, iba los sábados a la noche a veces, iba con unos amigos a una especie de cafetín con varieté que había en el Dock Sud, y íbamos en un tranvía hasta La Boca. Cruzábamos todo el puente de La Boca, caminando a las 10 de la noche. Y después teníamos que caminar 6 o 7 cuadras o más para llegar a ese cafetín. Y pasábamos por una Villa Miseria, los sábados a la noche. Los muchachos de la Villa Miseria, en el verano, estaban sentados ahí a las puertas a la entrada de la Villa Miseria, tomando Coca-Cola o tomando vino. Lo más que tomaban era vino. No había drogas, para nada. No había el alcoholismo que existe hoy, y nadie te tiraba una piedra, nunca nos tiraron una piedra ni nos gritaron nada, nos veían pasar. Claro. Por ahí un análisis de lo que sería el villero más actual está en Dios y el laberinto, ¿no?, con el capítulo ese brillante de la identidad villera. Sí, ahí está, eso sí. Claro. Bueno, y otro libro, ¿no?, que me parece clave es Eva Perón, aventurero militante, que vos renegás muchísimo. No, eso está corregido. Algunas cosas reivindico. Primero lo primero que yo escribí sobre Evita está no en ese libro, sino en Contorno, el último número de Contorno. Ese artículo me causó que me echaran de Contorno. Era pocos días antes de que cayera Perón. Iba a salir el número estaba preparando un número, y Mazota, Correas y yo ya habíamos inventado esa locura del marxismo existencialista peronista. Y bueno, ahí se armó una trifulca bárbara, el odio total, ahí viene el odio total que me tenía
que me tuvo siempre Roger. Y los días lo tomamos más en broma. Y bueno, finalmente terminó diciendo, bueno, también vayan a otra revista pública, porque Mazzotta llevó para ese número que no salió, llevó un artículo contra Victorio Campo y Correas un libro que iba a escribir, que no escribió nunca, sobre la revista Ricotipo, donde hacía la exaltación del Cabecita Negra. Es decir, que realmente era un grupo muy coherente de defensa al populismo. Y no, bueno, y la cosa terminó de una discusión terrible que duró largo rato, y finalmente David dio por terminada. David, cosa rara en él, que termina siempre a los gritos, se mantuvo sereno, tranquilo, y al final dijo, bueno, está bien, ¿no? Porque veía que a él, cuando era algo muy de revoltijo, le gustaba en última instancia, pero no podía publicar. Y bueno, ustedes vayan a otra revista y publiquen esto, acá no. Bueno, pero... Y no lo publica, y después finalmente cae Perón, a los pocos días de esa reunión cae Perón, y 2 días sacan un nuevo número de Contorno. Y paradójicamente nos llaman a los 3 para que llevemos nuestros artículos que habían sido rechazados. Y el único que lo lleva soy yo el libro un resumen del libro de Evita. Pero yo lo que digo, ¿no? Porque a ver, si ya en el 55 habías escrito sobre Evita, 12 años después sale el libro, vos tenés cierta fascinación entonces por el personaje de... Y es un personaje fascinante, es un personaje mundialmente fascinante por gente que no es peronista. Por algo Madonna... Madonna... Una película, una ópera, una canción. Pero aquí vas recolectando revistas sobre Eva Perón, porque ¿cómo llega esa obsesión casi que tenés para registrar hasta los hitos de su vida al final del libro? Pero yo era un enamorado en esa época del cine argentino, de la radio argentina, los escuchaba a todos, yo los conocía a todos. Eso es auténtico y hoy sigue siendo ya como una cosa melancólica de la recordación del pasado. Pero en esa época yo los veía a todos. No especialmente Evita no la conocía porque trabajaba en radios clase B que yo no escuchaba, Radio Argentina en horario clase B y en horarios muy malos, como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, horario canadiense. Era una persona desconocida, aún entre el público que escuchaba radio y radioteatro, desconocida. Y después lo que yo sigo reivindicando de ella está en la tercera vez que yo hablo sobre Evita. Comediantes y mártires, ¿no? Comediantes. Ahí sí, eso está todo. Yo reivindico todo lo que digo en Comediantes y mártires. Sí, pero estamos viendo, digamos, esta parte tuya, sí, que es un poco oscura, digamos, para vos mismo. Vos decís que hay particularidades de la voluntad, digamos, de los individuos que cambian el rumbo. Citas a Hitler, citas a Churchill. Yo no sé si en este momento ya habías leído a Sidney Hook y Papel del individuo en la historia, pero en ese sentido... Sí, por supuesto. O sea que Sidney Hook influye para vos para hacer una caracterización de Evita. No recuerdo, porque Sidney Hook, yo he leído un libro de Sidney Hook o 2, no era un tipo tan importante. Pero digamos que Evita para vos es, digamos, el cambio en el peronismo. O sea, no se puede tener el peronismo sin Eva Perón, que fue una persona que cambió el rumbo. No, lo que cambió el rumbo histórico fue Perón. Evita fue a la rastra, pero Evita sin Perón no hubiera sido nada. Perón sin Evita hubiera sido algo. ¿No crees que
Bueno, a ver, le dio un tinte muy grande. No políticamente. No políticamente no influyó tanto, porque Perón, la prueba está que no pudo llegar a ser vicepresidente. y bueno, pero este libro fue reivindicado por Montoneros, por ejemplo, en el sentido de que, o sea, Lo reivindican, lo atrapan, lo atracan, como dijo una vez Beatriz Sarlo. Libro más robado y silenciado. Nunca los montoneros hablaron sobre el libro de Evita. ahora, Nunca. en tu pasión, ¿no? Sobre Evita, hasta un escritor, como vos decís, Luis Franco, un escritor de izquierda, nota un resentimiento, pero al mismo tiempo una voluntad de querer llegar a ser alguien como, Sí. como actriz. ¿Vos encontrás, digamos, en ella cierto resentimiento y rebeldía que vos reivindiques al día de hoy? O... Sí, que psicológicamente es así. Hay algo interesante que está en... Casualmente vuelve a repetirse el resentimiento, y por razones familiares, vuelve a repetirse en esta mujer, En Cristina Kirchner. en la quien. Sí. Yo no he estudiado mucho la vida de ella, pero parece que sí. Era una chica que vivía modesta, de clase media baja, y llegó a tener un novio de la clase alta de aquella época que la llevaba a bailar al Jockey Club no al Jockey Club de acá, sino al Jockey Club de La Plata. Y ella tuvo contacto con esa clase alta que era inaccesible para ella. Aparte, bueno, el padre no la reconoció, igual que Evita. La reconoce en cambio un colectivero, es decir, un trabajador de clase media baja. Es decir, todo eso. Y yo recuerdo siempre un discurso que dio, no un discurso, un reportaje que le hacen, que quisiera poder tenerlo hoy. El discurso que se lo hizo una persona conocida, pero ahora en este momento no recuerdo, después te lo voy a decir, un periodista conocido. Y ella ahí se larga bastante bien. Y habla con una voz que no es la que después va a aparecer en los discursos. Esa voz ronca, autoritaria. Es una voz que yo decía, me hacía acordar a algo me hacía acordar de esa voz, que no era la voz de Evita, era la voz de, se van a reír, de Nini Marshall haciendo la imitación de la niña bien, ¿cómo se llamaba ese personaje que fue tan popular? No, Catita no. No, la otra. Claro. Bueno, eso después buscarlo en algún lado. Está en el libro también, porque es un personaje que fue famoso, después de caído Perón. Antes no podía hacerlo, por supuesto. Esa misma voz. O sea, de una mujer que imita a una mujer de clase alta, que quedan ridiculizándola en cierto modo, sin querer. Y en el progreso, ¿no?, de lo que va de tu visión de Evita, desde aventurero y militante hasta comediantes y mártires, que hay toda una maduración intelectual, ¿no?, de por medio. ¿Qué autores considerás que fueron los que más te influyeron para cambiar tu visión del peronismo y de Evita como personaje? ¿Qué libros te topaste que dijiste, acá hay algo que no se me había ocurrido, no lo había pensado, no había analizado? Puede ser, no sé, escritores como Hugo Gambini o no sé. No. El conocimiento los primeros libros que leí sobre el fascismo. Ahí, eso hizo el clic. Eso fue, básicamente. Ningún escritor argentino me incluyó en esa posición, es absolutamente bien. Yo me di cuenta, pero esto es el fascismo.
También en la lectura de Marx, ¿no? Luis Napoleón sobre todo, más que Hitler. Claro. Bueno, pero hay algo que me llama la atención por cómo leer a Doce Brelis. Vos decís que Penela, en el texto original de La razón de mi vida, no había ninguna adulación a Perón y que es Raúl Méndez el que después lo... Sí, eso no está comprobado, pero se decía que hubo varias manos en el libro, varias manos, menos la de Perón, que ni lo miró. Tal vez lo haya leído cuando se publicó, pero no le interesaba. Varias manos. Una era el español Penelas, que fue el que escribió la mayor parte. Otra fue el padre Benítez, que estaba enamorado de Evita y trascendía, ocultaba ese amor con la adoración política. Pero realmente dicen que estaba enamorado. Y el tercero era Raúl Méndez, que era un político de cuarta, que ocupaba un cargo menor, pero que Perón le tenía un gran respeto como intelectual. Escribía un mamarracho, pero era el único. Perón tenía grandes escritores en el peronismo. Martínez Subiría, eran mejores escritores que Scalabrini Ortiz, que Raúl Méndez. A él le gustaba Raúl Méndez. Porque no era una persona tampoco muy leída, Perón tampoco. Nada. Era un hombre tan analfabeto que le gustaba eso. Con todos los... Y en cambio, Marechal, por ejemplo, ni lo leyó. Lo tiraron, le dieron un puestito de morondanga. El peronismo en general no le gustaban los intelectuales, ni siquiera los intelectuales peronistas, a quienes no les dio ninguno. Los tres precursores del peronismo, Scalabrini Ortiz, Jaureche y el otro, y Raúl Méndez, Marechal. Los tres fueron raleados, fueron dejados de lado. Pero ni los invitaba a sus reuniones, nada. Jaureche tuvo un cargo por mercante en el Banco Municipal, que tampoco era el gran cargo para el tipo que después iba a pasar a ser el creador de la ideología peronista. Bueno, pero así todo, cuando cae mercante, lo echan a Jaureche y nunca más tuvo nada, es casi al principio, nunca más tuvo nada que ver, A mí lo que me llama la... Y hay una anécdota que sí. yo la cuento, me la contó él mismo. Evita Evita ni siquiera le daba la hora, ¿no?, a Jaureche. Y una vez hay una reunión donde cuando todavía los últimos días de Jaureche, antes que lo echaran, y entonces se armaba una fila larga para el pasamano, y todos iban dándole la mano, y ella pasaba así como una costumbre bien de los reyes, ella pasaba así y le iba dando la mano. Y Jaureche, a lo mejor es una invención de Jaureche, me lo contó a mí, es de Jaureche. Y él la veía venir a Evita, como que Evita estaba relojeando a los que tenía que darles la mano, y que lo había visto a él y que cuando tenía que iba a hacerle alguna tramoya, alguna burlita disimulada. Y Jaureche, cuando llegaba a dar la mano, se puso a hacer el distraído, como que algo le llamaba la atención, para evitar eso. Y es la única vez que se encontraron con Evita. Y Perón nunca lo llamaba.
Hay una cuestión, ¿no? Que vos decís que Eva Perón hacía con las joyas como Giuliano, que era el triunfo de los campesinos sobre los poderosos. Sí. Dudo que suscribas a esa afirmación hoy. Que hoy, digamos, con una lectura populista, por decirlo de alguna manera, desde la academia dice, efectivamente, esto que vos dijiste acá, que es las joyas del pueblo contra los poderosos, No, eran las válido. joyas de Vita, para lucirse ante todo el mundo, para darles envidia a los ricos viejos. Pero no lo veas como un triunfo, digamos, de que, como dicen los intelectuales populistas hoy, que es el pueblo ahí, No. o sea, Eso queda descartado en la actualidad. Esa parte no la rescato. Bueno, vos querés decir algo sobre el tercer mundo. Sí, hay muchas cosas muy interesantes en Tercer Mundo porque es un libro que prefigura de alguna forma el asedio de la modernidad y también los deseos imaginarios del peronismo, porque hay un análisis. Es un libro de parteaguas. Es el libro de transición. Es un excelente libro, muy aplicable, muy Muy actual. con muchas cosas desdeñables. Claro. Algo interesante, por ejemplo, es esta visión, ¿no? que también está en varios de tus libros y que recién más o menos la estuviste ahí pues, poniendo en cuestión, que es la idea de que el tercermundismo, ¿no? Los populismos plantean la idea de lucha entre países y eso anularía, digamos, la idea de la lucha de clases. Eso sí está bien. ¿Eso lo considerás Sí. actual? Aun Sí. cuando las clases sean totalmente disgregadas, como estamos hablando recién. Sí. Claro. Y esto acerca un poco, ¿no? a los tercermundismos con los fascismos, y estamos hablando recién de Forja, que también es un grupo que se vincula mucho, ¿no? a las ideas tercermundistas, y que vos mostrás en tu libro una parte olvidada, quizás intencionalmente, de Forja, que fue bastante condescendiente con el fascismo, ¿no? Hay citas de Scalabrini Ortiz. Sí, pero porque todo ese grupo de nacionalistas que fueron la base y el prólogo de todo el populismo en la Argentina, ellos fueron los primeros populistas que hubo. Pero Perón después los quiso sacar de encima. Claro. Decía que eran piantavotos, cosa que es cierto. Es decir, a los obreros no iban a votar por partido se subiría nunca. Claro. También es muy interesante en el análisis del tercermundismo. Vos te pones a analizar precisamente lo que significa la colonialidad y la diferencia entre otras formas de dependencia, ¿no? Porque está muy de moda entre el discurso populista, el discurso tercermundista, usar expresiones como que Argentina es una colonia porque hace acuerdos comerciales, o que vivimos en el colonialismo, y en ese aspecto, ¿qué reacción generó para el resto de los intelectuales que vos hayas precisado y hayas dicho, no, esto no es una colonia, hay que diferenciar dependencia? No, nadie lo decía. Por eso era como novedoso para la época. Era novedoso, sí, pero nadie, esa parte se me pasó por alto. Semicolonia en realidad. Claro. La semicolonia porque admitía un presidente elegido, pero no era un virrey que gobernaba. Semicolonia, pero después económicamente era una colonia. Claro. Después otra idea que refutás en ese libro, que es muy común en las izquierdas actuales, y en ese momento también lo era, la idea de que los países avanzados son avanzados gracias a que explotaron a los países subdesarrollados, ¿no? Esta idea de que hay una relación causal entre colonialismo y atraso en los países del tercer mundo, y vos la refutás mostrando claramente que hubo países que fueron colonias y son mucho más desarrollados, ¿no? Y en la Argentina mismo. El salto que dio Argentina, que era un poblacho, de Buenos Aires, que era un poblacho de lo último, a convertirse en la gran capital, se la debió hacer, si los ingleses no hubiera podido ser. En 15 días le armaron una red ferroviaria y la red tranviaria y cambió el país. Gracias al... Es un socio menor de Inglaterra. ¿Y La prueba está que la decadencia empieza cuando empieza la decadencia de Inglaterra. Y con Estados Unidos no puede establecerse ese mismo vínculo. Porque Estados Unidos tenía economías dispares, economías competentes.
En cambio con Inglaterra le venía bien porque lo producían la industria y acá era la parte agrícola. Ahora, fuiste, creo, la primera persona que escribe contra Cuba en ese... No, pero no en ese libro. En Tercer Mundo, Mito Burgués, sí, sí. Sí, sí, está... Ah, en Tercer Mundo, Mito Burgués, sí. Sí, causó escándalo. Escándalo. Eso es algo muy interesante de toda tu obra, que hay algo escandaloso por lo menos para cierto grupo de gente, ¿no? En cada uno de tus libros, como que siempre tuviste una personalidad honesta y valiente de decir lo que pensás, por más que se vaya en contra de las convenciones sociales. ¿Hay algún momento de tu biografía donde vos registres los primeros indicios, ¿no?, de esta rebeldía, de esta honestidad brutal, se puede decir? ¿O fue algo que fuiste desarrollando más con tu carrera de escritor? Mira, yo sí siempre fui un tipo, razones que explico en cierto modo, o que se puede intuir en mi autobiografía, y por una vida. Fui un tipo completamente descolocado. Y los tipos descolocados, como se ven en la propia historia, siempre tienen ideas que están fuera de lo común. Yo creo que era un tipo descolocado dentro de mi familia, en mi propia clase social, porque la clase, ya ves que clase media baja, que nunca no estaba bien colocada, había gente de clase media más alta, más baja. Yo siempre fui un descolocado. Por suerte. Y es por suerte. Y eso fue lo que me dio la libertad de escribir esas cosas. Pero volviendo un poco al tema de Era Cuba. mucho más, que hoy no son escandalosas, pero que en esa época sí lo eran. Pero volviendo un poco al tema de Cuba, ¿no? Que ¿te valió, digamos, un poco de rechazo en círculos intelectuales? ¿O te...? Totalmente. Porque no había un intelectual que no fuera pro-cubano, salvo los nazis, la ultraderecha, pero que casi no existía una ultraderecha intelectual en esa época, ya casi no existía, porque parte de la derecha se había hecho peronista, entonces no les caía tan mal el castrismo. Aricó fue el primero que abrió cuando sale el libro, se lo manda a la editorial o lo compra él, y cuando llegó iba todo más o menos, y cuando llegó a la parte de Cuba, tiró el libro y nunca más lo agarró. Aricó, que era el más suave, no les causó repugnancia. Bueno, después en esta línea histórica viene Fútbol y Masas. A mí lo que me interesa de Fútbol y Masas es que es un libro escrito en dictadura, lo cual hay que tener mucho coraje para hacerlo. Mira, te digo una cosa que no se sabe. Fútbol y Masas, en esa época yo publicaba todo el siglo XX. Y el libro estaba en imprenta cuando viene el golpe. Y el editor, Schwartz, perdiendo la plata, cosa que para él era muy importante, llama inmediatamente a la imprenta: paren ese libro, no sale. Y tiraron todos los plomos que tenían, no sé si había ya prueba de página, pero hace tirar todo, que no aparezca, que no quede ni un renglón de ese libro. Y durante los años de la dictadura ese libro quedó ahí muerto. Después se publicó después de la dictadura. Claro, pero es un libro que empieza a analizar cosas que... Primero que en América Latina yo creo que hay pocos libros en contra del fútbol. No hay. Ni libros ni gente. No hay nadie. Ni siquiera el grupo de mis amigos. Fernández dice: yo, todos tus libros me encantan, menos el libro de fútbol. Ese me parece. Incluso el tercer libro de fútbol, La era del fútbol. No, el otro, el último. El análisis de Maradona, ¿no? En Comediantes y Mártires. Comediantes y Mártires, eso. Incluso ese me dijo, Fernando me dijo, muy bueno, cuando salió, muy bueno la parte de Maradona, no la parte de Maradona, muy bueno la parte
de Evita, la parte de Maradona está totalmente equivocada. Pero vos haces como otra vez volvés con las tipologías, el crack, la hinchada, o sea, empezás a analizar ese tipo de personas. ¿Cómo veías? O sea, vos veías al fútbol en ese momento, porque ibas a cafés, a bares, ¿cómo lo veías? ¿Como un fenómeno de delirio, ¿cómo era que vos le decías? Delirio colectivo, de masas. Sí. Pero sí, y además tampoco fui el primero. En Inglaterra se han escrito algunos libros sociológicos contra el fútbol. Inglaterra, que fue la creadora. No fui el primero. Lo que pasa es que son libros ignorados por completo fuera de su país, porque ¿quién va a comprar un libro contra el fútbol escrito por ingleses y norteamericanos también? Pero no soy el precursor, no soy el único. No soy el precursor en la Argentina, pero no soy el único. Había toda una... Pero era lógico. Es decir, para un sociólogo era lógico estar en contra del fútbol. A mí me gustaría dar marcha atrás y volver solamente sobre este libro, Mar del Plata, el ocio represivo. No es un libro que sea muy conocido tuyo. Muy difícil de conseguir, sí. Sí. Un libro difícil de conseguir y es increíble cómo vos haces la diferenciación del tiempo sobre lo sacro y lo profano. Que es el único capítulo que yo rescataría. El resto, a mí no me gustó nunca Mar del Plata. Yo cuando escribí el libro había ido una sola vez a Mar del Plata, por segunda vez, para escribir el libro. Ahí me quedé más tiempo porque iba a las bibliotecas y demás. Y después fui ya muchas veces a dar conferencias y demás en la casa de Victoria. Ya era otra cosa para mí. Pero no, tuvo cierto éxito porque estaba bien sacada. Las fotos son lindas. Ya empezás a hablar en ese momento de que es algo insólito, criticás a los jóvenes que se van de vacaciones y escuchan música ahí en la playa. Eso es algo insólito también. No, insólito. Ya el primer número de Contorno, escribo un artículo, la primera página sale con un artículo mío que después fue reivindicado en el homenaje que le hacen a Contorno cuando ya muerto David. Que lo hace Horacio González. Se lo hace, no, Ismael Villa, como González pues dice lo suyo. Ismael Villa rescata el artículo mío, como es el único, en realidad es el único, es una revista que no tiene una presentación, pero son todos artículos uno sobre otro. La verdadera presentación del grupo Contorno la hace Sebrelli en Los Martirios del Tiempo. Y ahí yo la última frase, la primera frase de ese artículo de Contorno dice: tengo 20 años, no permito que nadie diga que es la edad más bella de la vida. Que es una frase de Paul Nizar, La conspiración de Paul Nizar, un autor que a mí en esa época me fascinaba. Ya que hablamos de esto, ¿qué edad de su vida consideraría la mejor? ¿Cómo? ¿En qué edad de su vida consideraría que fue la mejor tanto para su vida personal como su producción intelectual? Sí, hasta los 80. Claro, bueno, en ese sentido llegamos a tus 53 años aproximadamente, con los deseos imaginarios del peronismo, ¿no? Que vos querías comentar. Sí, para mí es uno de los para mí es el primer mejores libro que rescato en su totalidad. El Tercer Mundo Mito Burgués es el hito, es el cambio, pero mezclado todavía con mucho trotskismo. Y en realidad ese es el libro que realmente yo encuentro como mi primer libro. ¿Y el asedio a la modernidad? ¿Cómo? ¿Y el asedio a la modernidad? Eso es después, por supuesto. Claro, sí. Te digo, el primero de la etapa madura. Y no en vano se escribe después de varios años que yo no publicaba.
en parte por la dictadura. Eran las épocas que yo me dedicaba a los cursos, de los cuales aprendí mucho. El primer libro tuyo es Los deseos imaginarios del peronismo. ¿Por qué? El primer libro que reivindicás del Sebrelli Maduro, ¿no? Ah, sí. Claro, porque, bueno, ya está más, porque eso que lo dirán los lectores. A mí me parece que es el libro que está más armado. Claro, yo si tuviera que elegir personalmente, ¿no?, análisis del peronismo, si tendría que recomendar libros sobre el peronismo, recomendaría Los deseos imaginarios del peronismo, ¿no?, la última edición, y Perón Leaks, ¿no?, de María Cabal, que es como un análisis de los documentos secretos. Son como los libros que me parecen más representativos. Si vos, Sebrelli, tendrías que recomendar libros sobre el peronismo, además obviamente de Los deseos imaginarios, ¿qué libros considerás que tienen un análisis que vos podrías acordar en mayor medida? Escrito por extranjeros en general. Hay uno, lo que pasa es que yo me olvido de los nombres. Hay uno que es muy bueno, de los extranjeros, muy bueno, de un autor sociólogo que vino varias veces a Buenos Aires, muchos, y la mayoría de extranjeros. Claro. Alan Ruquier, por ejemplo. Ah, claro, sí, estudioso de todo el desarrollo del ejército argentino, ¿no? Claro, por ahí los extranjeros porque tienen menos sesgos, ¿no? Vivir en Argentina, en cierto modo, te sesga. Sí, ningún argentino reivindico. Ni siquiera Gambini. Bueno, Gambini no, como periodísticamente sí, está bien. Y después el otro que me llamó por teléfono cuando salió el libro y me dijo, decís lo mismo que yo y no te copiaste porque los dos no tuvimos tiempo de leer nuestro libro, pues salieron al mismo tiempo, que es, ¿cómo se llama este hombre? Y Félix Luna tiene. Félix Luna, en Perón y su tiempo. No. Juan Carlos Torres. Juan Carlos Torres, no sé quién puede ser. ¿No dice el autor de Giussani? Giussani. Sí. Pablo Giussani. Somos los que, no por el libro en general, sino porque utilizamos por primera vez el término de fascistas de izquierda para definir al peronismo. Sí, eso está en lo que más indignó a todos los en un gran libro de Giussani, Montoneros, la soberbia armada, ¿no? Bueno, ahí pero no puedo decir que yo me copié de él, porque los dos salieron al mismo tiempo, los dos coincidimos, la descripción de él y la mía son iguales. El autor que estábamos haciendo mención es James. James es el autor norteamericano que estudia al peronismo desde... Sí, no, hay varios, 4 o 5 que son realmente, ¿vale? Argentinos ninguno, salvo Giussani en eso, y Félix Luna como panorama general en el Toco, la última edición, que es grande. Sí, en Perón y su tiempo. Ahora, los 80 son una década muy rara tuya porque sacás El riesgo del pensar y Las señales de la memoria, que son como libros en los que volvés para atrás, volvés a analizar sur, contorno, y después tenés un diálogo con Ofelia Poleman en el cual visitas toda tu carrera para atrás. O sea, ¿cómo? No, es una autobiografía que después no lo publiqué más porque todo eso está metido en tiempo de una vida. Es una autobiografía eso. Sí, y bueno, ahí tenés unas críticas, esto es una anécdota que la contás y que seguramente está olvidada, pero que probaste a hacer psicoanálisis y fuiste a 2 o 3 sesiones. Ah, sí. Y le dijiste que era que estaba una pérdida, no sé, que le dijiste que era un estafador o que era una pérdida de tiempo. En los dos casos tendría razón igual. En los casos tendrías razón, claro. A mí me interesa mucho Sebrelli porque bueno, estuvimos hablando de que fuiste muy adelantado a tu época y siempre generaste asombro, ¿no? Y muchas veces rechazo por estar tan adelantado. Y en una de las cosas que a mí más me parece más interesante es que si bien, por ejemplo, en el libro sobre Eva, ¿no?, Aventurero y Militante, haces como una especie de psicoanálisis de Evita, posteriormente criticás el psicoanálisis y ahí sí sos uno de los muy pocos argentinos que se animó a criticar el psicoanálisis, que es una especie de religión en Argentina, ¿no? Otro sería, por ejemplo, el caso de Mario Bunge, pero es totalmente odiado por todos los académicos argentinos, ¿no? Pero, ¿cómo llegaste a mostrarte un poco crítico, ¿no?, con esto del lacanismo, con empezar a poner en duda un poco los dogmas del psicoanálisis? ¿Qué lecturas te llevaron a esa postura tan particular? Mira, los psicoanalistas heréticos, por ejemplo, me gustaba mucho un psicoanalista que mezcla de psicoanálisis y marxismo, detestado
Wilhelm Reich, Sí, que terminó en un manicomio. sí, 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 sí. Wilhelm Reich me impresionó mucho y me sigue pareciendo un tipo muy rescatable. Claro. También, por ejemplo, hay críticas muy duras a Jung, que es uno de los personajes que pone, ¿no?, como en esta parte de esta corriente irracionalista. Eso en Argentina, criticar a Jung, criticar a Lacan, bueno, la tenías, ¿no? Venías de otras polémicas, Sí, sí, pero sí. te generó también, ¿no?, una exclusión, un rechazo, unas críticas. Yo recuerdo, por ejemplo, una entrevista que te habían hecho sobre el olvido de la razón, y el periodista como que te mete una chicana y te dice, ah, no, pero vos no leíste a Freud, y vos decís, yo tengo todos los libros acá, los tengo marcados, si querés te los muestro. Habré leído más a Freud que un estudiante de psicología, le decís, Seguramente. pero te habrán chicaneado, ¿no?, con eso, ¿no? De no lo leíste, Yo no lo cuando fui, entendiste. una anécdota, cuando fui a comprar las obras completas de Freud a el Ateneo de Florida, que no tenían, y me encuentro con David Viñas. Y me dice, ¿qué llevas ahí? Que era un paquetón así. Están ahí todas completas. Sí, sí. Y me dice, Freud, pero vos, ¿cómo perdés el tiempo leyendo esas antigüedades? Ah, David Viñas. Pero en esa época todavía recién empezaba. Bueno, años después no lo hubiera dicho eso. Bueno, llega así el libro, digamos que es uno de los fundamentales tuyos, que es El asedio a la modernidad. Sí, uno de mis libros favoritos, no solo tuyo, sino en general, sí. es una obra maestra. ¿Cómo surgió la idea de hacer ese libro? Porque es la culminación de varias ideas tuyas. O sea, ¿cómo fue el proceso de escritura? Está ya en los libros anteriores, desparramados, deshechos y mal escritos y no profundizados. Y yo fui viendo que todo eso daba para hacer un libro bien serio, bien formateado. Un poco con la influencia de Lukács, ¿no? Sí, de Lucas. Pero no fue un libro bien recibido, o sea, eso fue un libro... Mal recibido. De público no, de público fue terrible. Es porque es una lectura muy ligera, se lee muy Entre la bien. izquierda fue mal recibida, ya te digo. Entre la izquierda fue mal recibido. Pero el libro no, el libro fue muy vendido. Sí, está muy, muy excelentemente escrito. Recuerdo capítulos que son brillantes, la crítica al indigenismo, la crítica al nacionalismo, Sí, sí, un nivel de estilo muy, muy alto. Es un libro que vos decías la otra vez que charlamos, ¿no?, que lo había elogiado mucho incluso Mario Bunge, que es como muy crítico y muy severo. Era Sí. un libro que le gustaba mucho. Y es parte también de esa trilogía que me parece brillante, siempre la recomiendo, que es El asedio de la modernidad, El olvido de la razón y Las aventuras de las vanguardias. Son como un mismo Sí, libro en son 3 tomos, ¿no? Sí. Es toda la historia del racionalismo contemporáneo, para entender, ¿no?, el racionalismo contemporáneo, Sí, sí. tanto en el arte como en la filosofía. Y después en el arte, el libro del arte, que fue para mí un libro también que me llevó 3 años, que me vine con una bibliografía de mi viaje a París, con una bibliografía increíble. Sí, hay muchas citas de revistas de surrealismo de primera mano. Así que no se encuentran acá. Y fue un libro totalmente boicoteado por la mafia del arte. Sí, sí. Boicoteado. No hubo una sola crítica del libro, salvo algunas burlas, algunos ataques. Pero ninguna, como si no hubiera existido. Y no se vendió nada. Sí, a mí me costó conseguirlo, pero lo pude conseguir. Es un libro brillante, lo recomiendo siempre. Brillante, sí. Y con una erudición increíble. Es una injusticia total. Salió en francés ahí. Sí, de hecho tuviste una entrevista con unos chicos franceses, ¿no?, sobre ese Sí. libro. Sí, y salió en Francia, ahí sí tuvo más. Pero a mí me da una rabia bárbara el tiempo que me llevó y que yo lo considero un libro importante. Sí, sí, totalmente reivindicable, y aparte también una lectora muy, muy ligera, la puede No, leer no. alguien, no es necesario saber de arte tampoco para leerlo y No. entenderlo. Pero también, digamos, es una trilogía rara, ¿no? Porque también hay un libro que también es fundamental, que es el vaciar de las cosas, ¿no? Sí, siempre dudé si eso parte pero así de las forma cosas parte de se esa vendió trilogía. poco, pero es un libro muy difícil. Sí, el análisis a Hegel, por Filosófico, ejemplo. muy Sí. difícil. Se vendió poco. La gente creía que yo seguía escribiendo en el estilo del asedio de la modernidad, pero no fue así. Pero ese no fue boicoteado.
El que fue boicoteado, sí, fue Las aventuras de la vanguardia. Y un libro que está ahí en el medio es Escritos sobre Escritos, ¿no? Que fue un libro que... No, es una recopilación de artículos que no había publicado el libro. con algunas novedades como la historia de la homosexualidad argentina. Ah, algunas son novedades, sí. Hay un poco de eso también en cuadernos, después, más adelante, ¿no? Claro. También en cuadernos, pero en cuadernos está mejor escrito. Bueno, y así llegamos también a un libro que... Tampoco se vendió mucho, porque es un libro muy para público sofisticado. Claro, sí, sí. Este es un libro, yo siempre digo, para ser publicado en Nueva York o en París, o en Londres. Bueno, Buenos Aires de antes, ¿no? Pero en la Buenos, ni siquiera en la Buenos Aires. Buenos Aires Claro. Bueno, pero hay un libro también tuyo que es Monumentales crítica de las ideas políticas argentinas, ¿no? Ese libro fue muy mal recibido porque, digamos, lo que se proponen es que vos haces una crítica, pero no propones nada positivo, digamos. Pero ese se vendió. Sí. Mucho. Sí, sí, sí. Recuerdo que Kilva Sábato, ¿no? Nos había dicho como una crítica al libro. Sí, es un libro también muy polémico, ¿no? Porque criticás, no solo criticás las figuras más exaltadas de la historia argentina, sino que reivindicás figuras muy odiadas como la de Sarmiento, por ejemplo. Y tiene cosas muy polémicas, por ejemplo, creo que decía que Sarmiento era un marxista de derecha, cosas muy escandalosas, ¿no? Sí, que lo sigo pensando. Sí. Y también, digamos, tomaste una postura como que Menem fue realista al hacer el indulto, ¿no? Totalmente, yo sigo reivindicando completamente a Menem. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, en algunos aspectos. Claro. Bueno, la abolición del servicio militar obligatorio también es algo súper positivo, ¿no? Fundamental. Claro, y escrito justamente un libro que sale en el 2002, cuando Menem, digamos, ya estaba básicamente en decadencia y muy criticado. O sea, Sí. eso digamos que fue muy, muy valioso. Y Pero todavía hoy, incluso mis admiradores, como Fernández Díaz, él dice que es lo único equivocado de mi libro. Y siempre habla a favor mío menos eso. Y yo sigo considerando que sí, con todas las salvedades, ¿no? Y fue una especie de es un Macri más burdo, más rudo, pero en última instancia es muy parecido en las ideas políticas. Más burdo, por supuesto, más chabacano, pero en cierto modo que son los únicos dos que reivindico. En cambio, los dos que son considerados casi próceres, Frondizi y Irigoyen también. Irigoyen, por supuesto, yo creo que son nefastos. Alfonsín Díaz también. Y Alfonsín, no, la primera época de Alfonsín, reivindicable. Alfonsín, por primera vez se conoció la democracia con Alfonsín, pero la segunda época ya no podés reivindicar. Los peores años que he pasado yo en mi vida, salvo estos, fueron con el último Alfonsín. Lo que fue la hiperinflación fue espantosa. Salvo estos años de ahora, no hubo nada peor. Ni las dictaduras militares siquiera. En términos económicos, ¿no? En términos económicos. A mí me gustaría abordar un libro que es Dios en el laberinto, ¿no? Que tiene, aparte de una parte histórica que es muy tradicional en tu obra, ¿no? Con una erudición increíble, documentadas la historia, y no solo la historia de las religiones, sino de episodios puntuales, ¿no? Como la relación del Vaticano con la propaganda DU, ¿no? Esa mafia, todo eso que es muy interesante. También hay como partes filosóficas que dan mucho que hablar, por ejemplo, la defensa del agnosticismo, vos te definís como agnóstico, y me interesaría charlar un poco sobre la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo, y por qué ante esa dicotomía vos elegís el agnosticismo y no la negación de la existencia de Dios. ¿Cuál vendría a ser la raíz filosófica que sostiene esa postura? Bueno, yo lo digo en el libro, que yo no puedo ser ateo porque el ateísmo es un dogma. El ateísmo cree por ejemplo, la creación del universo, y los ateos están... Yo no creo que haya ninguna teoría válida al respecto. ¿Y algunas formas de ateísmo, por ejemplo, el ateísmo que rechaza la idea de Dios por considerarlo
contradictorio internamente, lógicamente contradictorio. Por ejemplo, estas críticas, ¿no?, que se hace a la contradicción en el concepto de omnipotencia, ¿no? La paradoja de Epicuro es uno, ¿no? O el concepto del problema del mal, ¿no?, llamado, que encuentra como problemas lógicos a partir de la existencia de Dios y por eso niegan que pueda ser posible. ¿Qué opinión te merece este tipo de ateísmo? No, yo del ateísmo no rescato nada. Todas las formas de ateísmo yo las rechazo. Pero no el ateísmo, porque el ateísmo considera que está todo explicado, que todo está perfecto. Yo no veo nada explicado. Yo no veo nada, pero ¿cómo explicar que de la nada y de un ápice de materia, de un punto de materia surja el universo, con todas las complicaciones que tiene esto? ¿Y la idea de un universo eterno, por ejemplo? ¿No le ¿Cómo? cierra? ¿La idea de un universo eterno que siempre exista para cualquier tiempo? Lo considera ahí una hipótesis, ¿no? Incomprobable. Sí, lo más cercano sería la religión que tienen los filósofos más cultos, el panteísmo. Claro. Pero el panteísmo es una religión literaria y nada más. Claro, no tiene Para social. intelectuales. Claro. Hay frases de Einstein, ¿no?, que por ahí se las saca un poco de contexto para dar Sí. esta idea de panteísmo. ¿Algo así lo siente como cercano, su postura filosófica? No, Einstein no es panteísta. Claro, si es un ateo... Pero Raunich Sí. era panteísta, por ejemplo. Sí. ¿Y qué libros de filosofía de la religión le influyeron para esas ideas? Hans Kuhn. Hans Kuhn. Ahí está, tengo Sí, sí, toda la sí, obra sí, completa de Hans Kuhn. No, y como historia, el que escribía bien, el primero que escribió historias del cristianismo, Hans Kuhn fue un boom para mí. ¿Y en qué momento te empezó a interesar la teología? Pues Hans Kuhn es un teólogo, es cristiano, si no me equivoco, ¿no? Es que fue sacerdote. Por eso, ¿en qué momento dijiste voy a leer teología de un sacerdote? Es como una decisión. Bueno, yo tuve a un amigo, un jesuita prestigioso, lo digo en el libro. Escanone, sí, sí. Escanone, que murió el año pasado. Y un día yo le digo de Hans Kuhn, y él me dio una frase que yo la repito ahí, que es cierta. Hans Kuhn era lo más protestante que puede ser un católico y lo más católico que puede ser un protestante. Un outsider, ¿no? Y yo agrego, a esa frase le agrego, y lo más ateo que puede ser un cristiano y lo más cristiano que puede ser un ateo. Ahí está dado todo el Hans Kuhn. Ahora, a mí lo que me interesa, volviendo un poco para atrás, es el tiempo de una vida. Vos lo sacás a tus 74, 75 años porque vos querías morir básicamente a la misma edad que Sartre. Sartre murió a los 73. Yo tengo una anécdota al respecto. Cuando cumplí 73 o 75, no me acuerdo. Y cuando cumplí esa edad, yo a los 20 años dejé de hacer las fiestas. Sí. Porque, primero detesto en general las fiestas, y mucho menos si es en honor mío. Las detesto. Cuando cumplo 20 años digo, bueno, vino la familia, qué sé yo. Y yo digo, este es mi último cumpleaños, no festejo. Y lo cumplí, nunca más. A los 70 y pico, ya muchos años después, esta amiga Gladys dice, mira, no es una fiesta, vienen tus 2 amigos, éramos 3, conmigo 4, digo, bueno, sí. Y ella compró algunas cosas, vamos un té en la casa de Gladys. Y entonces uno de los muchachos estaban ahí y que me dice, ¿y vos a qué edad pensás que te vas a morir? Y yo dije, sin lugar a dudas, digo, a los 75. ¿Y por qué lo decís tan así, tan Seguro, ¿no? seguro? Y digo, mira, mi padre físico murió a los 75 y mi padre espiritual
Sartre murió a los 75. Yo no puedo hacer menos. Y Pero estabas equivocado, ¿no? La realidad te mostró que estabas equivocado. Y tercero, que las estadísticas de esa época decían que Era el promedio de vida, ¿no? el promedio de vida de los varones, las mujeres Un poco más. duraban un poco hasta los 80. Los varones eran los 75 años. Claro. Justamente hablando de la muerte, lo tratás en Dios y en el laberinto. Hay una anécdota en tu libro que es increíble cuando está por fallecer tu madre, ¿no? Y vos vas le haces compañía leyendo a Simone de Beauvoir. Sí. Eso es muy, muy importante. Y bueno, ahora estás trabajando en una autobiografía intelectual, ¿no? Que me gustaría que comentes un poco. No, ahora esto que querría, sí, pero por repetir de nuevo lo mismo no. Pero querría, sí, los últimos años, una autobiografía de los últimos, y sobre todo hablar sobre el fin del mundo, el fin de este mundo que conocimos y lo que puede llegar a ser el nuevo mundo, ¿no? Después de la pospandemia. Claro. Aunque creo que lo único que se puede decir sobre el porvenir es Que la es incierto. incertidumbre, la incertidumbre. No hay ninguna posibilidad de decir nada. No, ni pesimista ni optimista. Eso intento hacer, pero me cuesta. Ahora, volviendo un poco para atrás, el olvido de la razón, ¿es apropiado ponerlo como la continuidad del aseo a la modernidad? O sea, ¿por qué surge hacer algo tan parecido, pero complementario a el asedio? No, el asedio es mucho más chiquito. El asedio parte es un análisis El romanticismo, ¿no? y del marxismo también. Claro. Lo que se puede rescatar del marxismo. Claro. Y ya el asedio de la modernidad es otra cosa. El olvido de la razón es como más un Sí. análisis del postestructuralismo, ¿no? De todo lo que viene, lo que vendría a ser el irracionalismo contemporáneo, por decirlo Sí. de alguna forma. Esto también, me imagino, habrá generado una polémica. Acá en las academias son todos fanáticos adoradores de Foucault, ¿no? De la escuela crítica literaria estadounidense. Terrible. De Lacan. No puedo entrar yo en la facultad. Nunca pude entrar. Entré una sola vez porque me llevó un profesor, el que era profesor en ese momento, que era un crítico de cine que murió. Claro, sí, una charla que diste sobre el con el neorrealismo italiano. Sobre el cine, Sí, sí. sobre el cine en general. ¿Y ahora te imaginabas dando conferencias en salones universitarios o es una idea que ni se te pasa por la cabeza? He dado montones de salas culturales, pero siempre independientes. Y algo que me llama la atención es que hay un libro tuyo que también es monumental, que es un trabajo de erudición impresionante, que es El malestar de la política. Sí. Ese sí, está bien. El malestar, No podía faltar. malestar de la política no es tan recordado, fue premiado con el premio nacional. ¿Cómo lo evaluás hoy? O sea, es... Uno de los mejores libros. Sí, uno de los mejores libros. Es el análisis del keynesianismo, muy interesante, el análisis Sí. Ese me parece que está muy bien. En ese sentido, tu último libro, Desobediencia Civil y Libertad Responsable, que está escrito con Marcelo Joffre, esbozás tu última, digamos, encarnación, tu última transformación, que es el liberalismo de izquierda. Bueno, lo que quiero hacer ahora es un libro completo sobre el liberalismo de izquierda y sobre todo el universo de la globalización y todo eso. Es un tema bastante jorobado. Tuviste trabajando también en un libro con Blas Matamoro. Ese está terminado ya. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien. Porque... un viejo amigo, ¿no? Claro, o sea, vos nunca escribiste libros con amigos, no escribiste libros con Mazota, no escribiste libros con Correa, y no habías escrito un libro con Blas Matamoro. Sí. ¿Cómo ves eso, no? Ese libro en el que recorren Buenos Aires terminado ya, y Sí. bueno, sobre cine, sobre música, ¿cómo recordás Bien, esa? bien. Creo que salió bien. Recuerdo a Sebrelli que hace 3 años, ¿no? Cuando lo vine a ver, me había recomendado Con ritmo de tango y lo leí, me gustó mucho, de Sí. Matamoro, y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a Matamoro con Facundo y bueno, fue un gran placer, un gran escritor, un gran prosista. En breves palabras te puedas definir, digamos, ¿no? Vos sos una persona que tuvo todas las de perder en tu familia, tuvo todas las de perder en un mundo intelectual que siempre te rechazó. ¿Cómo te gustaría, digamos, que se te recuerde? ¿Cómo te gustaría, digamos, en el mundo intelectual argentino? ¿Cómo te gustaría trascender, no? Claro. Y bueno, eso lo digo en el último capítulo de
de Dios en el laberinto. Pero casi es, lo digo. es un poco más, un tipo diferente, ¿no? Es algo un poco más, no sé, cómo te pasaron 5 años desde ese libro. Hoy, ¿cómo te gustaría ser evocado, digamos, para otras generaciones? Ser evocado ya sería el triunfo. Porque Esa respuesta ya es brillante. ser evocado ya es. Justamente yo ahí hablo de que la única forma de eternidad que existe es el recuerdo. Lo digo claramente. Bien. Hay una frase muy, muy linda que está, si no me equivoco, en Martínez Estrada, una rebelión inútil, que es que el ser humano es la trascendencia, ¿no? Es buscar la trascendencia. Buscar la trascendencia. Y bueno, la escritura en gran parte es eso. además de pensar en voz alta, ¿no? Para el resto es una forma de buscar la trascendencia. Elegiste trascender a partir de tus ideas y eso es una decisión que, bueno, marca completamente la vida de un montón de gente. Nosotros solemos recomendar libros, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, como no se puede recomendar un solo libro, en este caso, de todos los que te han influenciado, o, digamos... ¿Libros míos o No, en general, ¿hay algún autor o algún libro particular que para vos puede ser actual? Y sí, bueno, La náusea de Sartre, ¿no? Géneros. Sí, yo te diría, literatura, te lo digo rápido, porque yo ya como no leo literatura, te lo digo rápido. La náusea, La montaña mágica, En busca del tiempo perdido. Ya tenés 3 libros que yo creo que son imprescindibles de leer. ¿Y en filosofía? Y en filosofía, fenomenología del espíritu. Un libro muy, muy pesado para un iniciante. Previo a leer Filosofía de la Alexander historia. Koyer. Koyer. Yo confieso que yo soy más koyerista, que yo veo a Hegel a través de Koyer. Eso es muy, muy raro en tu obra, ¿no? Porque uno, por ejemplo, lee El aseo de la modernidad o los libros de contra del romanticismo y vos criticás la prosa confusa, ¿no? Esta forma rebuscada de expresarse, y Hegel justamente es un autor muy rebuscado, muy difícil de leer. Sí. Leer sin una base filosófica sólida la fenomenología del espíritu es básicamente una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Lee Koyer. Koyer y otros libros que después de Koyer se escribieron, el libro de Marcuse, por ejemplo. Y una vez que accediste a Koyer, ¿no? Y volviste a leer a Hegel, ¿lo encontraste disfrutable la prosa o te siguió pareciendo muy tedioso? Los muy libros confuso? escritos por los, redactados por los alumnos, sí. La estética, la historia de la filosofía de la historia, esas son perfectamente legibles. Claro. Pero fenomenología del espíritu, ahí... No, la filosofía del espíritu, si yo me hubiera alargado solo a leer eso, lo hubiera tirado al... Claro. Bueno, en el caso de Marx es un autor mucho más claro, ¿no? Mucho más conciso, pero ¿qué autores te sirvieron como para interpretar a Marx, ¿no? Para darle otra lectura, algún marxista? Y la escuela de La Frankfurt. escuela de Frankfurt. Claro. Bueno, creo que con eso podemos ir Sí, cerrando. con eso podemos cerrar, Juan José, bueno, te agradecemos. Muchísimas gracias por la paciencia y